¿Qué le pareció a la congresista Jenny Vilcatoma la interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra? Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Insatisfactorias. ¿Las respuestas? Por supuesto, incompletas, carentes de sustento documentario. Y respecto a lo que acabas de explicar, al primer plan maestro del cual hoy día tenemos una deuda, reconocidamente mediante un laudo arbitral, quiero informarte que, de acuerdo a la información que hemos exigido en el Pleno, recién con fecha 5 de diciembre se ha denunciado por parte de la Procuraduría del Ministerio de Educación a Francisco Boza y entre ellos al señor José Carlos Quiñones por precisamente estos dos temas, respecto a los Juegos Bolivarianos y sobre los derechos por los Juegos Panamericanos recién el 5 de diciembre. Pero el ministro había estado diciendo que ya hace buen tiempo justamente había tomado carta. Recién el 5 de diciembre. Ese es el problema de las inconsistencias que el día de hoy ha dicho el ministro Saavedra. Lamentablemente él debió haber ido preparado con documentación, pero esta documentación que al inicio no presentó y que luego sí lo hizo a exigencia de varios congresistas demuestran que han esperado el último momento, pese a que han tenido conocimiento pleno de todas estas irregularidades para denunciar penalmente. ¿Cuánta información se puede haber perdido? ¿Cuánta información puede haber sido mutilada? ¿Puede haber sido distorsionada estando ellos en el cargo? Y algo más grave todavía. Se informa respecto al pago por el derecho de los Juegos Panamericanos, una irregularidad respecto a la primera cuota. El señor ministro nos dice, nosotros le pagamos a la COP y teníamos, y la COP tenía que pagarle a la ODEPA, pero la COP nunca nos rindió cuentas. Y yo le mando una carta para saber si la COP le pagó a la ODEPA. Eso es lo que decía, le mandó la carta el ministro de Educación a la ODEPA. Y como la respuesta no me satisface, yo ordeno que hagan una demanda para que la COP, porque no nos rinde cuentas, nos lo devuelva. Totalmente falso. Mira la carta que hemos obtenido el día de hoy de la ODEPA, que le da una respuesta genérica. Habla de, dice, ¿no? De acuerdo a su solicitud, cúmpleme dejar constancia que no existe deuda vencida de parte del Comité Olímpico Peruano a la ODEPA a la fecha de hoy, relacionadas a los derechos de comercialización de los Juegos Panamericanos Lima 2019 para la obtención de la sede. Pero es una respuesta genérica. Sí, completamente. Ahora, como dicen los colegiales cuando coleccionan a sus álbumes, YALA. Pero vayamos a la demanda. ¿Dónde está la demanda que dicen que por no estar satisfechos piden la devolución? Nosotros revisamos dos resúmenes que nos lo entregaron también en el Congreso respecto al expediente 1909-2015-01801, donde tendríamos que encontrar, ¿verdad?, sí, esta demanda, pero no lo encontramos. Buscamos a continuación y con fecha 6 de julio del 2016, pese a que la carta es de noviembre, ¿ya?, recién se interpone una demanda, pero en esta demanda lo que se pide es que se devuelva ese dinero porque se habría pagado 2 veces. No que se devuelva porque no se rindió cuentas. Aquí está el resumen que el mismo Ministerio de Educación nos ha entregado el día de hoy. Es decir, no solamente estamos ante el cuestionamiento que la COP no haya pagado. Sí daba información. Entiendo que ha estado de Silú León, le hemos visto justamente esas imágenes, digamos, brindando información, documentación como esta, pero ni con esta documentación a usted le parece satisfactoria la respuesta del ministro. Esta documentación ha desacreditado al ministro respecto a su sustentación hoy día en el Congreso. ¿Por qué? Porque no dice finalmente, digamos, no confirma lo que él venía diciendo, claro, que ya hace un buen tiempo se cargaba de este tema. Claro, claro que sí, porque es más, no se ha interpuesto esta demanda para que le devuelva el dinero porque la COP no rindió cuentas. Lo que le está diciendo es que le devuelva el dinero porque se pagó 2 veces la misma cuota por el derecho de la sede de los Juegos Panamericanos. O sea, encima ni siquiera es que no le rindieron cuentas de uno, se pagó doble. Ahí está. ¿Qué cree que debió haber hecho el ministro de Educación respecto al tema del deporte, respecto al tema del Comité Olímpico Peruano? Porque todo esto salta de cara a que se vienen Juegos Panamericanos. El ministro Saavedra quiere salir librado de estas imputaciones contra él que lo comprometen a él, indicando que por último la COP es una institución sobre la cual él no puede decidir, que el señor Quiñones no es una autoridad que él pueda destituir. Un momento, si tantas irregularidades existían, ¿por qué no pidió, ¿no?, a la entidad respectiva, a la COP, que destituya a esta autoridad? Si estamos hablando de una serie de montos que no se han justificado. ¿No mostró, por ejemplo, algún documento que haya ellos exigido el Ministerio de Educación al Comité Olímpico Internacional respecto del comportamiento de su representante, el COP, aquí? De ninguna manera. Yo considero, es más, hay varias contradicciones. Si tú has cursado una consulta al órgano competente y te dicen que no hay deuda, ¿por qué demandas? ¿Por qué demandas?
Pero vemos que aquí con los documentos... Él dice porque no es suficiente esta documentación. Pero vayamos a la demanda que se hizo. La demanda está orientada a que le devuelvan el monto porque se pagó 2 veces. ¿Usted cree que el ODEPA también ha sido en complicidad con el Comité Olímpico Peruano? Si es que no le pagó realmente el monto que se cuestiona, probablemente esté actuando en complicidad, porque son montos millonarios. O sea, esta información que tú estás revelando el día de hoy, la hemos pedido de manera sistemática en las comisiones, le hemos pedido a la entidad y no se podía obtener. Ahora estamos viendo que existe un plan maestro anterior, millonario, del cual tenemos que pagar, y vemos que en las comisiones el ministro Saavedra indicaba que la demora, ¿no?, para poder tener el plan maestro listo, este último, el de Deloitte, sí, ¿no? Se debía a ciertas demoras, en poder seleccionar, hace un par de meses, de poder seleccionar al presidente de la COPAL. Nos ha dado ciertos pretextos, ¿no?, que no han tenido ningún tipo de sustento ni documentario ni jurídico. Yo le pregunto, si usted va a poner como presidente de la COPAL a una persona que tiene bachiller, que no tiene ninguna experiencia en organización de este tipo de eventos. ¿A quién se le está refiriendo? Al señor Salazar. El señor Salazar... Bueno, pero el señor Salazar ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industria, gerente, ¿no?, propietario, creo, de una empresa importante. Sin ninguna experiencia para poder hacer este tipo de eventos que sí requieren de personas que conozcan de la materia. Por ello es que tenemos que hasta el día de hoy tenemos el plan maestro, pero con observaciones que todavía no se han absuelto y que todavía no se ha puesto ninguna piedra. O sea, este tiempo que ha pasado no simplemente es el vencimiento de un plazo. ¿Qué está generando este plazo que se ha dejado pasar? Se está generando que al final se va a licitar, se va a construir en menos tiempo, con un mayor costo y sin tener los controles que se deberían. ¿Cuál debería ser entonces la posición del gobierno respecto de los Juegos Panamericanos? Deberíamos insistir con este tema porque, claro, lo que yo digo acá es que, claro, muchos congresistas le cargan las tintas legítimamente hasta cierto punto al gobierno por el tema de los Juegos Panamericanos, pero nadie dice, ¿sabe qué? Esto es una locura, tenemos que renunciar a esos Juegos Panamericanos. Y de acuerdo al comportamiento de la ODEPA, tampoco es cierto pues que nos van a sancionar, nos van a tener que cobrar 50 millones de dólares, vamos a quedar sancionados de toda competición. No es verdad. ¿Cuál es su posición respecto a los Juegos? Objetivamente, a la fecha, esto ya le ha costado demasiado dinero al Estado peruano y le va a seguir costando porque se va a tener que construir en menos tiempo toda esa infraestructura que definitivamente más horas, más trabajadores, menos mecanismos de control. Yo creo que en estas circunstancias, estando todos los integrantes denunciados penalmente con hechos tan graves, debería inmediatamente el ministro dar un paso al costado y entrar una autoridad con una visión diferente. Y si finalmente se va a decidir continuar, se necesita tener a otra autoridad al frente, porque lo que vemos aquí no solo es una omisión, y es una omisión encubridora, pues el ministro recién ha denunciado el 5 de diciembre, pese a que él es el responsable, el titular por el Ministerio de Educación de la organización de estos Juegos Panamericanos. ¿Qué le pareció las respuestas? Ya me ha dado su punto de vista respecto a los temas panamericanos. Las respuestas tampoco le parecieron satisfactorias respecto a la denuncia de las compras en el Ministerio de Educación. Tampoco. Incluso aún más graves todos los hechos que se han revelado el día de hoy. El ministro no ha respondido cómo conoce a la señora Ruth Vilca, no responde cuál es la razón que lo lleva a designarla en este cargo tan importante, que le permitió estar dirigiendo la adquisición de estas computadoras. No nos explica por qué le delega a esta persona esta responsabilidad, porque es una responsabilidad directa del ministro, pero para que esta señora pueda realizar todos estos actos de corrupción, tuvo la delegación del ministro. Entonces el ministro jamás perdió la responsabilidad de fiscalizar aquello que le estaba encargando la señora. ¿Qué es lo que se ha revelado el día de hoy? La presunta existencia de una organización criminal que ha conducido desde el ministerio, ¿no?, encabezada por la señora Ruth Marina Vilca Casaico, ¿no?, todas las acciones para que a través del convenio marco, ¿no?, se oriente la contratación de la compra de computadoras para que finalmente se beneficien empresas de papel, ¿no?, pues sus accionistas finalmente terminan siendo trabajadores de la institución. En ambos casos, congresista, ¿usted considera, digamos, que lo mínimo que se puede aseverar es que por omisión el señor Saavedra ha fallado en el tema de los Panamericanos, en todas estas irregularidades, y lo mismo en el Ministerio de Educación, y que por esa omisión amerita ser censurado? Amerita ser censurado y debería dar un paso al costado. Es más, la única justificación que nos da es que cumplió con su deber de poner en conocimiento de la Procuraduría y que la Procuraduría denunció. Aquí está la denuncia, señores, que han hecho la Procuraduría. Únicamente se denuncia a la señora Ruth Vilca
se dice presuntos responsables cuando en el programa Panorama se ha identificado plenamente a las personas que serían esos accionistas de estas empresas de papel. No se ha presentado ningún elemento de convicción que bien el procurador desde el Ministerio de Educación podía haber presentado los contratos, si estas personas trabajaban o no trabajaban en el Ministerio de Educación, desde cuándo, las resoluciones de delegación de la señora Ruth Vilca. Es más, la principal persona que debería estar encabezando esta denuncia es el ministro Saavedra, porque él es el encargado de delegar esta función a la señora Ruth Vilca. Clarísimo. Jenny Vilcatoma, un placer. Y vamos próximamente también a conversar justamente sobre este proyecto, ¿no? Respecto de la Procuraduría. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos, no se muevan.